las correcciones van de manera. La puntuación lo hago en la plataforma, pero las correcciones van de manera puntual a cada uno de forma privada también, ¿sí? Eso no se preocupen. Tengo un formato que no estoy pudiendo abrir, entonces eso voy a pedir que me envíen en otro formato ya después. ¿Está bien? Buenas noches, chicas y chicos. Arrancamos nuestra clase de funcional, nuestra materia de funcional. Nos queda, hoy es día 13, ¿verdad? Nos queda Sí, una clase más, que sería teórico, y ya el día 27 solamente sería el examen final, ¿sí? O sea que oficialmente nos queda una clasecita más aparte de esta. Em, y en el examen final sí vamos a hacer un repaso general, así que para que puedan ir leyendo ya un poquito, mironeando algunas cosas puntillosas otra vez, sí voy a tratar de acoplar un poquito de todo lo que dimos, así que lean un poquito, ¿sí? Ir mironeando otra vez. Nada que ya no hayan visto, aparte ustedes están frescos, entonces yo creo que es mucho más sencillo. Hoy vamos a hablar de los planos anatómicos, la movilidad articular, la importancia de lo que son la movilidad o el calentamiento como tal, el estiramiento en cada sesión y los ejercicios enfocados según la capacidad física a trabajar. Y vamos a hablar de una parte de lo que es la antropometría sobre los somatotipos, las características principales, de qué tipo de ejercicios se recomiendan y algunas que otras sugerencias para que ustedes también conozcan y distribuyan un poquito mejor el tema de sus sesiones de entrenamiento acorde no solamente al grupo, sino a cada persona y según el somatotipo, ¿sí? Que es súper importante también. Bueno, en planos anatómicos y rangos de movimiento, no sé si la vez pasada estuvieron, ay, me aparece otra vez. Si se escucha entrecortado, me avisan porque me aparece a cada rato un cartelito ahí que me avisa de que hay algo que no está bien, o es la señal, o es algo con el sonido, algo. Bueno, la clase anterior habíamos visto y les dejé varias imágenes, varias ilustraciones de planos y ejes, ¿sí? También dentro de lo que es planos y ejes vemos los rangos de movimiento, o sea, ¿para qué necesitamos saber lo que son planos y ejes? Justamente por los movimientos o los rangos, hasta dónde o de qué manera yo puedo realizar cada movimiento, ¿sí? Por cada segmento del cuerpo. Entonces ahí tienen otra vez nuevamente cómo sería, tienen el plano transversal, tienen el plano frontal, el sagital y por supuesto todo dividido otra vez el cuerpo, ¿verdad? Pero acá ya separa también según el plano en tren superior, en anterior, posterior, proximal. Cuando se habla de un movimiento que sea proximal, se refiere a que el movimiento que se está realizando está más próxima a la articulación, ¿sí? Y distal es cuando está más alejada de la articulación, ¿está bien? Eso por un lado. Después el resto de los términos ustedes manejan todo. Acá tienen del otro lado en la imagen, en las ilustraciones, cuáles son los movimientos que se pueden realizar con el tronco, por ejemplo, flexión, extensión, flexiones laterales, rotaciones o semi-rotaciones. Después tenemos también elevación y depresión de los hombros, el famoso a mí que, ¿sí? Y anteversión y retroversión también, que es hacia adelante y hacia atrás, ¿sí? Tenemos después con los brazos lo que es flexión, extensión del antebrazo desde el codo. Tenemos lo que es la aducción y la abducción de los hombros, ¿sí? También tenemos la rotación circular al frente o hacia atrás. Tenemos la zona de las rodillas, de la pierna, que puede ser un movimiento completo desde la zona de la cadera o desde la zona de la rodilla, que también tenemos flexión y extensión. Tenemos aducción, abducción, tenemos rotación interna de los pies, rotación externa, extensión completa de lo que es la pierna completita. Y por supuesto, movimientos del pie o del tobillo que son flexión dorsal, flexión plantar, eversión e inversión, ¿sí? Esos son algunos de los términos que debemos colocar cuando hacemos nuestra planificación o nuestro programa de nuestras sesiones de entrenamiento, ¿sí? Vamos a ir viendo por qué justamente es tan importante conocer ciertos movimientos, porque ustedes van a ver que hay lugares donde le indican, anda a hacer bicicleta o anda a hacer un trotecito y vení, ¿sí? Y le acoplamos a los diferentes tipos de movimientos que muchas veces son movimientos complejos o movimientos que son multiarticulares. Entonces, da un tirón,
Uno siente que se acomoda la articulación, otro siente que se desacomoda, ¿sí? Uno termina con un dolor más fuerte de un lado que del otro. Entonces, es súper importante que antes de arrancar una sesión de entrenamiento, sea del tipo de entrenamiento, actividad física que sea, hay que lubricar bien las articulaciones, especialmente las zonas que voy a implicar más en el entrenamiento, ¿sí? Entonces, la lubricación articular es como echarle aceite a la bisagra, ¿sí? Eso es súper importante. Y el estiramiento, por supuesto, al final también, si el estiramiento se realiza, que ya lo vamos a ir viendo, por supuesto, hay una lubricación articular, una movilidad articular, hay una elevación del pulso y después viene una pequeña parte que se le dedica a lo que es el estiramiento, una parte que se llama también elongación, que no es lo mismo que trabajar la flexibilidad, ¿sí? La gente se confunde muchas veces y después de que terminó su calentamiento activo, dice, bueno, ahora vamos a hacer flexibilidad. No, la flexibilidad es una capacidad que se trabaja también en sesiones y en tiempos. Una sesión de entrenamiento, hay que dedicarle de 30 a 45 minutos también, una vez por semana por lo menos, porque si yo solo trabajo fuerza, sí, acuérdense que lo que es la flexibilidad es una capacidad también dentro de las condicionales, entonces se va perdiendo con el tiempo. Entonces, la fuerza contrarresta, si trabajo mucho de fuerza, muchos ejercicios de fuerza, va contrarrestando lo que es la flexibilidad, pero uno sin el otro tampoco funciona, entonces trabajar un poco de todo, ¿sí? Acá como pueden observar, otra vez tienen los planos, ¿sí? Acá divide ya de una forma justamente a nivel de articulaciones, separa en superior, inferior, ¿sí? Proximal, todo lo que sea lateral, distal, proximal. Eh, Sobre un plano transversal, pueden observar, acuérdense que los planos son esos que parecen unos espejos, ¿sí? Lo que está cortando el cuerpo, ¿sí? Y ahí tienen enmarcado cómo sería la división o la clasificación de cada zona, ¿sí? Cuando es lateral derecho, lateral izquierdo, cuando es superior, cuando es inferior, cómo sería el término a utilizar, ¿sí? Cuando trabajamos de espalda, por ejemplo, tenemos que colocar la espalda en apoyo, siempre nos referimos a una posición de cúbito dorsal. Cuando tengo que colocar el vientre o la pancita hacia abajo, el famoso boca abajo, ¿sí? Estamos hablando justamente de la posición ventral, ¿sí? Entonces, esos pequeños términos hay que manejar, ¿sí? Tren inferior, lateral derecho, lateral izquierdo, parte anterior, parte posterior, ¿sí? Tratar de usar esos términos, ¿está bien? Ventral, dorsal, todos esos términos. De este lado, ¿sí? De lo que sería sobre un plano sagital, ese movimiento desde la zona de la cadera. Pero ¿por qué les digo en 3D? Porque se ve de perfil frontal y se ve muy por dentro de cómo sería nuestra bisagra de la cadera y a cuántos grados, ya que estamos hablando de rangos de movimiento, a cuántos grados se puede llegar a mover esa zona, ¿sí? Fíjense cuando se hace, pueden después ampliar ustedes la imagen y van a ver, ahí tienen una flexión, ¿sí? De la pierna, una flexión y una elevación frontal, ¿sí? Fíjense cómo funciona, se mueve hasta 120 grados, ¿sí? Desde la posición inicial. Cuando llevo la pierna para atrás, que hago la patadita para atrás, solamente hay una pequeña extensión de 20 grados, es el grado o el rango de movimiento. Cuando realizo una abducción que se aleja de la zona media, ¿sí? De mi zona del centro, o estoy abriendo, se realiza o se puede realizar hasta 40 grados. Si hago un cruce de pierna o una aducción, sí, que voy cerrando, trabaja solamente hasta un 25 grados de movimiento, ¿sí? Y en la última imagen que tiene que se ve sobre un plano horizontal, el corte como tal, sería solamente de cuál es, cómo funciona esa parte de nuestra articulación. Esa articulación se llama coxofemoral, ¿sí? Donde está unida la zona del coxis, que está unido con la zona de los femorales y evidentemente toda la zona del fémur, ¿sí? Estamos. Entonces, términos y cómo se ve un movimiento sencillo de elevación de muslo o elevación de rodilla y flexión y extensión, ¿sí? Aducción y abducción. Por un lado, rangos de movimiento y las posturas. Eso les decía sobre los términos, ¿sí? Hay algunos términos que son muy sencillos, ¿verdad? Que uno dice, o sea, por lógica sale muy fácil, ¿verdad? Pero hay otros términos que muchas veces ubicamos mal o decimos mal y no utilizamos la terminología correcta, ¿sí?
cuando vamos a dirigir un calentamiento, nosotros tenemos que orientar a nuestros alumnos con los movimientos, pero también debemos de orientarles con los términos correctos, ¿sí? Eso marca una diferencia, chicos, porque el día de mañana, cuando se cambien de local, de gimnasio o de tipo de entrenamiento, muchos alumnos se quedan en el aire porque no entienden atrás ni adelante. O sea, hay gente que estuvo 3, 4 años con un mismo entrenador y resulta ser que ni siquiera sabe detectar qué zona del músculo está trabajando o cómo se llama la parte anterior, por ejemplo. Zonas simples, ¿entienden? Y enseñarles a ellos las terminologías y ayudarles a que ubiquen la zona que están trabajando, la musculatura que están implicando en ese entrenamiento, en ese movimiento, es práctico para ellos también, ¿sí? Porque enfocan mejor el ejercicio. ¿Estamos? Entonces ahí tienen lo que es de brazos, de tren superior, tienen otra vez lo que es la circunducción, que es el movimiento circular que puede realizar el hombro. Les dije que puede ser hacia adelante, hacia atrás. Tenemos la flexión, la extensión del antebrazo, la pronación y la supinación de la palma de la mano. También tenemos la aducción media o la rotación lateral de la zona de las piernas o de la. Fíjense que estos movimientos se pueden realizar también con flexión también. Esto se abre y se flexiona, ¿sí? Cuando famoso decimos vamos a acostarnos boca arriba, vamos a acostarnos de lado o vamos a acostarnos boca abajo, ¿sí? Entonces ahí tienen. De cúbito dorsal, evidentemente estoy apoyando, entonces tiene que estar en contacto talón, sacro, codo, omóplato y cadera. Tiene que ir apoyado entonces la parte justamente lateral, varillas, ¿sí? Y va apoyado y el nombre es sencillo, de cúbito lateral. Y de cúbito prono o de cúbito ventral, también se le dice, que es boca abajo, ese es el famoso boca abajo. Fíjense cuáles son los puntos de apoyo específicos: dedos, rodillas, la zona de la palma de la mano, el puño, la zona del pectoral y la frente o parte de la mejilla si lo vamos a hacer de perfil. ¿Estamos? Entonces, tres términos más: de cúbito dorsal, de cúbito lateral, de cúbito prono o ventral. Aquí tienen algunos movimientos articulares específicos por zona. Es repetitivo, pero siempre hay alguna que otra terminología que acoplar siempre al entrenamiento, ¿sí? Evidentemente, bueno, vamos a realizar ese movimiento que les mostré y ese movimiento se llama tal. ¿Está bien? Entonces, ahí tienen otra vez las imágenes con lo que ya habíamos tocado en diferentes perfiles también. Elevación de presión del hombro. También aquí hay una imagen que está en el centro, que es extensión y flexión también del tronco y los movimientos que son laterales. Ahí tienen una imagen un poco más acercada o más amplia de lo que se puede hacer también con la palma de la mano o con las manos y los dedos. Abajo tienen otra vez el movimiento de lo que es rodilla, ¿sí? Abajo al costado tienen lo que son los movimientos en los pies, desde el tobillo, y al otro costado en las otras imágenes tienen específicamente ya, según las guías de las flechitas, cuáles son los movimientos que se pueden realizar en el tronco, el cuello. En la zona del cuello siempre trabajar con mucha delicadeza, chicos, porque no hay que hacer bruscamente esos movimientos, ¿sí? Y la extremidad inferior, que son movimientos clásicos. Aquí también hay una parte de lo que es la movilidad articular. Del lado izquierdo, chicos, es exclusivamente una movilidad que realizan personas que se dedican a correr, o sea, netamente a personas que son corredoras. Y del otro lado tienen alguna de los elementos principales o de los movimientos principales de la movilidad o lubricación articular antes de una sesión de entrenamiento, ¿sí? El calentamiento, parte del calentamiento. Un buen calentamiento debe de por lo menos aproximadamente tener de entre 8, tenemos que dedicarle de entre 8 a 12 minutos, chicos. Eso entra dentro de lo que es la sesión completa del entrenamiento o de lo que es un circuito funcional. ¿Estamos? Entonces ahí tienen otra vez algunos que otros movimientos del tren superior, tren inferior, otra vez de los pies, y del lado izquierdo donde está el dibujito más nítido, donde no son líneas, ahí justamente tienen un programa de calentamiento de los ejercicios que hacen los que van a hacer las corridas. Justamente hacen una pequeña elongación antes de hacer su movilidad, ¿sí? Lo hacen al revés, después van haciendo lo que es la movilidad articular, que tampoco está mal, ¿verdad? En dependencia de. Mis perritos se van a volver locos. Acá quiero que analicen un poquito. Este me gusta siempre bastante llegar a un debate porque acá para mí hay un movimiento específicamente que está descartado por una sobrecarga a la zona y que yo veo hasta hoy día. Sí, ese calentamiento específicamente se sacó o ese movimiento se sacó del fútbol, que yo le veía a los jugadores
a los que iban a practicar fútbol, ¿verdad? Que realizaban mucho. Hoy por hoy, acuérdense que el entrenamiento funcional como tal, si los ejercicios funcionales se introducen muchísimo dentro de los campos de juego también. Ustedes van a ver que hacen parte del calentamiento, parte de la rutina de ellos. No es solamente técnico, táctico y dominio de balón, ¿sí? Entonces, quiero que analicen y me digan, después de que explique todo, me digan cuál de estos movimientos ustedes descartarían o cuáles descartarían, si les parece que hay más de uno. Tienen giro de tobillo, que el tobillo siempre prácticamente dejamos de lado y es una zona donde repercute todo el peso del cuerpo. Y si vamos a hacer saltitos, desplazamientos, ¿sí? Evidentemente hay que cuidar esa zona porque después el famoso pullere o el famoso uno se tuerce el tobillo sin querer, ¿sí? Es una zona súper complicada y acuérdense que está sobrellevando todo el peso del cuerpo, entonces es una zona que sí necesita lubricación articular también, prepararle. Giro de rodilla, giro de cadera, tienen círculos de tronco. Fíjense hasta qué punto uno puede ser muy eh, corrosivo o muy invasivo o dañino para ciertas zonas del cuerpo, ¿sí? Círculos de hombro, después tenemos cruzar los brazos por delante y por detrás, no lo veo tan. Levantar y bajar los brazos son términos muy sencillos, son movimientos muy simples. Flexión y extensión de codo o de antebrazo, rotación de muñeca y movimientos de cuello. Siempre lentos y aquí recomienda que no se realice hacia atrás porque tiende a desestabilizar o causar desequilibrio. Yo tengo mi punto de vista, quiero escuchar el de ustedes. ¿Cuál ejercicio o cuáles descartarían? ¿Por qué? Vos ya Yo explicaste la descartaría, vez pasada, el giro de las rodillas, ya explicaste, profe. Giro de rodilla. Bien, descartado. concuerdo con Giro de Susamar, cadera. giro de rodilla, Ajá. el giro de tronco también. Ok. Y lo que es rotación de muñeca y eso no sé para qué, pero lo demás sí. Entonces vos sacarías esos tres. Yo sacaría levantar, bajar brazo, flexión de codo, rotación de muñeca y círculo de tronco, giro de rodilla también. Lo demás sí. Saca varios ella. Bueno, otro más, otra más de las tres, cuatro niñas que están. Giro de cadera, profe. Giro de cadera, ¿por qué no te gusta? La mayoría, bueno, no todas, ¿verdad? Pero tengo muchos problemas en la columna y es como que sí, sienten Molesta. más cuando hacen. Es como que es un ejercicio que no tiene mucho la espalda. Bueno, entonces viendo, chicas, justamente cada una tiene su opinión, ¿verdad? Acuérdense que la lubricación articular es justamente de todas las zonas que vamos a utilizar, ¿sí? Que vamos a usar en el momento del entrenamiento, ¿sí? Entonces yo digo, tobillo, es súper importante. Casi nunca van a ver que la gente haga punta de pie o que muevan un poquito el movimiento circular para afuera, para adentro de lo que es el tobillo, ¿verdad? Es difícil. Uno dice, ¿para qué? ¿Verdad? Giro de rodilla para mí es pésimo. ¿Pésimo en qué sentido? ¿Qué necesidad hay de apoyar la palma de la mano, ¿sí? Y sobrecargar eso, siendo que yo puedo levantar la pierna y hacer flexión, extensión, patada, abrir, cerrar, ¿sí? O sea, el movimiento nada más es lo que está. Ese no es un movimiento natural y normal, ¿sí? Tenemos que buscar los movimientos naturales, funcionales de cada zona del cuerpo. Y lo otro, el entrenamiento funcional como tal o el circuito es demasiado completo y es, o sea, es siempre prácticamente multiarticular. O sea, no nos enfocamos solamente a una articulación, ¿sí? Ni a una Pobre zona. menisco. Justamente, pero hasta hoy día ustedes van a ver gente que hace así y van a ver en la práctica y se van, traten de no olvidarse. Horrible. Después hacen tipo una sentadilla así, tipo en cuclilla, así hacia abajo, hacen sonar su rodilla. Y yo le digo, Ah, pobre rodillita, sí, porque no hay necesidad si vas a hacer todo lo que es escalerita y eso, ahí ya calentas todo, ya lo que necesitas. No necesitas eso, es innecesario. después otro que sí, como dice, el giro de cadera, si no es brusco, es un movimiento o una zona que sí también necesitamos lubricar, porque si, por ejemplo, voy a hacer burpees,
voy a hacer planchas, ¿sí? Voy a hacer elevación pélvica, claro que se activa la zona de la cadera, también voy a hacer sentadillas, se activa la zona de la cadera, ¿sí? Entonces, justamente sí tengo que lubricar. Ahora, esos círculos de tronco como tal, yo descartaría porque no todo el mundo tiene ese control para hacer el movimiento. Ya antes de empezar le da un tirón. Círculos de hombro sí. Los brazos hay que mover lo más que se pueda y sí también la muñeca, chicas, porque resulta ser que si voy a hacer flexiones, voy a hacer burpees, ¿sí? Voy a hacer fondo, claro que se activa toda la zona y van a ver gente que se van a quejar justamente de una molestia y te dicen, profe, yo no siento el brazo, siento la muñeca, ¿sí? Justamente porque están forzando de más y porque tampoco hubo una preparación previa, ¿está bien? Entonces sí es bueno hacer el calentamiento de toda la zona, o lo hacemos de la cabeza para abajo o del tobillo o del pie para arriba, respetando un orden, ¿sí? No es que voy a hacer el del tobillo y paso al cuello. Después voy a hacer el del brazo. Después no. Traten de respetar un orden. Sí, si voy a arrancar de abajo para arriba, pues bien, voy. Tobillo, rodilla, cadera, ¿sí? Tronco, brazos, cuello, ¿sí? Si voy a ir de arriba para abajo, la misma cosa, ¿sí? Vamos respetando y vamos zona por zona. Si son nuestras bisagras o puntos de apoyo de movimiento, tengo que darle un poquito de movilidad para olvidarnos del craqueteo y de los dolores después. ¿Está bien? Movimientos de cuello, como le dije, con cuidado, rotación de muñeca sí, y flexión, extensión de codo también. También se puede hacer supinación, pronación. Son movimientos sencillos. Todos los movimientos que vimos anteriormente, ¿sí? Lo que es flexión, extensión, anteversión, retroversión, elevación, ¿sí? Hay que hacer, chicos, porque son movimientos, o sea, por más de que no trabajemos específicamente a lo mejor sobre esa zona, está implicada esa zona, ¿sí? Porque la mayoría de los ejercicios son ejercicios combinados y que trabajan de forma multiarticular. Entonces, tener cuidado con eso. Siempre evitar todo movimiento que sea una sobrecarga para la zona articular, ¿sí? Solamente ese detalle. Después de esto tenemos lo que son los estiramientos. Ahí tienen, después pueden ampliar un poquito y ahí se ve enmarcado el músculo que se está estirando o elongando o relajando, ¿sí? ¿Cuáles son movimientos muy sencillos? ¿Sí? Es lo que es llevar el brazo para atrás, cruzado al frente, sin importar, chicos, la zona que hayan trabajado, es súper importante tratar de relajar después también, así como hicimos el calentamiento, la movilidad articular con todas las zonas del cuerpo, entonces tratar también de hacer un pequeño estiramiento, ya sea al final de la sesión, ¿sí? De todas las zonas que trabajamos, dedicarle por lo menos 8 minutos a un buen estiramiento para evitar justamente esa fatiga muscular y que al día siguiente uno camine como Robocop, ¿sí? Más si el estiramiento, perdón, si la sesión estuvo intensa, ¿sí? Los estiramientos sugeridos también después del entrenamiento, esta imagen me gusta bastante porque acá les marca justamente la zona, tienen la imagen, tienen el músculo y el movimiento, la imagen como tal de dónde es que está trabajando y cuál sería la posición correcta, ¿sí? Son movimientos muy simples, pero que ayudan y hay que dedicarle justamente un tiempito. Entonces, este está súper completo igualmente, ¿sí? Fíjense que hasta la planta del pie hay que volver a estirar porque ahí caen los famosos calambres o hay una sobrecarga también en la planta del pie y es horrible el dolor de una fascitis plantar, ¿sí? Que es una sobrecarga después que ni el calzado uno se puede poner, ¿está bien? Y por supuesto el uso adecuado de los calzados también. Chicos, vamos a hacer una pequeña pausa. Grabo esta parte y entramos a lo que es antropometría, ¿está bien? Una partecita de la antropometría, ¿sí? Así, Ok. dale, chicos. Nos vemos en 5. ¿Cuánto tiempo? ¿En 5? En 5 recién, porque tarda en grabar, por eso nada más. Ok, ok. Gracias.